¿Sabíais que el vehículo más producido en la historia no es el Toyota Corolla, sino una motocicleta Honda que lleva en fabricación desde 1958? ¿O que Soichiro Honda pidió trabajo en Toyota, fue rechazado y acabó siendo su mayor proveedor? ¿Y qué tal que Honda multó el año 2002 en sus propios sistemas de infoentretenimiento y ningún ingeniero se dio cuenta hasta el 1 de enero de 2022? Prepárate, porque hoy vamos a recorrer 101 datos sobre Honda que van a cambiar completamente la forma en que ves a las alas para siempre. 1. Oponiéndos en Colontesite. El nombre Honda viene del apellido de su fundador, Soichiro Honda. En japonés, Honda significa literalmente el arrozal original. Uno de los imperios automovilísticos más grandes del mundo lleva el nombre de un campo de arroz. 2. El vehículo más producido de la historia no es el Toyota Corolla, es el Honda Super Cup, una motocicleta en producción continua desde 1958 con más de 100 millones de unidades fabricadas. 3. Ocoles. Honda es el fabricante de motores más grande del mundo. Producen más de 14 millones de motores al año entre coches, motos, cortacéspedes, generadores y motores marinos. 4. Para desarrollar el S2000, Honda le dijo al equipo de marketing que se fuera y dejara a los ingenieros trabajar solos. Los ingenieros afinaron el coche conduciéndolo en carreteras de montaña y turnándose para ver quién podía exprimir más al Roadster. 5. Soichiro Honda pidió trabajo en Toyota. Lo rechazaron, fundó su empresa de anillos de pistón y Toyota fue su mayor cliente. Un terremoto y la guerra destruyeron sus fábricas. 6. En 1928, Ford contrató a Soichiro Honda, con 22 años, para modificar un Forte con motor de avión y batir el récord de velocidad japonés. Lo logró, 120 km por hora. 7. Honda tiene la única motocicleta del mundo que viene de serie con airbag. La Goldwing incorpora bolsa de aire desde 2006. Hasta el día de hoy, ningún otro fabricante de motos la ha seguido. 8. El pitido de encendido de Honda es la letra H en código Morse, 2 puntos y 2 rayas. Cada vez que arrancas un Honda, el coche te dice quién es. 9. El Honda Accord de 1981 fue el primer vehículo de producción del mundo con sistema de navegación. No GPS, sino guía por giroscopio con mapas en papel. 10. En 1972, Honda inventó el CVCC para reducir consumo y emisiones sin catalizador. GM dijo que solo funcionaría en un pequeño motor de motocicleta de juguete. 11. Honda tiene un K-Car llamado Honda Dutch, con nombre real y todo. Era un K-Car con poca potencia que nadie pidió y al que el intento de crear una imagen llamativa tampoco ayudó. 12. El Honda Civic Type R tiene el récord Nürburgring de tracción delantera, 7 minutos y 44 segundos. Un coche de tracción delantera con pasajeros, matrícula y limpiaparabrisas, dando la vuelta al circuito más exigente del mundo, más rápido que la mayoría de los superdeportivos de hace 20 años. 13. En 1989, el presidente de Honda aceleró el NSX al pasar junto al stand de Ford en Chicago. En 2016, Ford aceleró su nuevo GT al pasar junto al stand de Acura en Detroit, que presentaba el nuevo NSX. 14. El Honda NSX de segunda generación fue ensamblado completamente a mano en una línea de producción de Marysville, Ohio, con un precio inicial de $180.000. Que un coche de ese precio se construya a mano es habitual. 15. A finales de los 70, Noriko Tsuji, con discapacidad en ambas manos, escribió a Honda preguntando si podría conducir algún día. Honda adaptó un Civic, le dio clases y llevó a Noriko al Parlamento japonés para cambiar la ley que le impedía conducir. 16. En 2013, Honda emitió una retirada de 20.000 unidades del Honda Odyssey porque las insignias estaban colocadas en el lado incorrecto de la puerta trasera. No había problema de seguridad. 17. El S600 de 1964 tenía un motor de 4 cilindros que alcanzaba 9.500 revoluciones por minuto. Era básicamente un motor de moto de carreras en un coche de calle. 18. A finales de los 80, los fabricantes japoneses acordaron informalmente no superar los 280 km por hora
ni los 276 caballos. En 2004, Honda fue el primer Stempelite, el primero en romperlo oficialmente con el Legend, que declaraba 300 caballos. 19. El Honda CR-V incluyó una mesa de picnic plegable integrada en el maletero entre 1997 y 2006. Honda también ha vendido coches con scooters plegables, aspiradoras integradas y duchas eléctricas. 20. Gordon Murray, diseñador del McLaren F1, usó el Honda NSX como único coche de referencia para su proyecto, abandonando los Ferrari y Porsche que había comprado. Pidió a Honda un motor V12. 21. Snatico 10. Honda construyó el circuito de Suzuka en 1962 para probar sus propios productos. Es el único gran premio del calendario de Fórmula 1 que se disputa en un circuito construido por un fabricante de coches. 22. Main Visuals. En 1964, los Beach Boys compusieron Little Honda celebrando la motocicleta. Meses después, The Hondells, directamente inspirados en la marca, versionaron la canción y llegaron al número 9 en las listas americanas. 23. El Honda Prelude de 1987 fue el primer vehículo de producción del mundo con dirección en las 4 ruedas. La tecnología llegó a los coches de lujo europeos años después. 24. Soichiro Honda participó en carreras de coches hasta sufrir un accidente grave en 1936 en el rally del río Tama. Se rompió varios huesos, pero siguió probando personalmente los coches de Honda hasta los 65 años. 25. William Brechantis. Honda fue el único proveedor de motores IndyCar en 2006. Ese mismo año, las 500 millas de Indianápolis registraron por primera vez en su historia 0 averías de motor. 26. Villeneuve Tour. El Honda Accord, fabricado en Marysville en 1982, fue el primer vehículo extranjero producido en Estados Unidos. En 1989 se convirtió en el primer extranjero en liderar las ventas americanas. 27. Honda ha vendido 400 millones de motocicletas desde su fundación. Actualmente vende 10 millones al año, más que los 3 siguientes competidores globales sumados. Honda empezó como empresa de motos. Eso no ha cambiado. 28. A principios de los años 80, el equipo de desarrollo de Honda tomó un Honda City y movió el motor al centro para experimentar. El resultado mejoró tanto la dinámica que inspiró directamente el diseño del NSX, convirtiendo ese City, modificado de garaje, en el bisabuelo del superdeportivo más importante de Japón. 29. Ukuruntize. Acura fue fundada en 1986 como la primera división de lujo de una marca japonesa. Antes de tener logotipo propio, Honda vendió el Legend y el Integra bajo el nombre interno Channel 2. 30. Payphone Soit. El VTEC se introdujo en 1983 en la CBR 400, donde se llamaba Hyper VTEC. Honda lo adaptó para coches en 1989 con el Integra X SI. 31. Soichiro Honda se negó a nombrar a su hijo heredero de Honda Motors. Eso llevó a Hirotoshi Honda a fundar Mugen Motorsports en 1973. 32. What? En 2011, Honda celebró que Joe Locicero alcanzara 1.600.000 kilómetros en su Honda Accord de 1997 con el motor y la caja originales intactos. Honda le regaló un Accord nuevo. 33. El Honda Accord es el coche más premiado en la historia de la revista Car and Driver. Ha aparecido en su lista anual de los 10 mejores coches 38 veces, incluyendo 26 años consecutivos. 34. En 2000, Honda presentó Asimo, humanoide de 130 centímetros diseñado para ayudar a personas con movilidad reducida. Se convirtió en celebridad japonesa, actuó en Disney e inspiró a Baymax de Big Hero 6. 35. Iomonant. A principios de los 80, los Honda se oxidaban rápido en Michigan por el exceso de sal en las carreteras. Honda compró todos los coches oxidados al precio de venta original, sin condición de compra. 36. El Honda EU Plus de 1997 fue el primer coche eléctrico de producción en usar una batería de níquel hidruro metálico, la misma química de batería que utilizan la mayoría de los vehículos eléctricos e híbridos actuales. 37. El primer coche de Honda fue el T360,
un pequeño camión Kei presentado en 1963. Unos meses después llegó el S500, su primer coche deportivo, motor de 4 cilindros de 0,5 litros y 44 caballos, 38. El S600 de 1964 fue el primer coche japonés vendido en rojo. Los coches rojos y blancos estaban prohibidos en Japón para no confundirse con vehículos de emergencia. 39. Valentines. El Honda Insight de primera generación fue, en el momento de su producción en 1999, el coche de producción más aerodinámico del mundo, con un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,25. También fue el primer híbrido vendido en Europa y Estados Unidos. 40. Honda tiene un museo secreto en Torrance, California. Ventanas oscurecidas, 75 coches y motos de la historia de la marca. Acceso restringido a empleados seleccionados y visitantes especiales. No está abierto al público. 41. El Honda Prelude de 1990 tenía fama de ser el coche favorito de los solteros japoneses. Barato, deportivo y espacioso. Esa reputación perjudicó sus ventas. 42. Ayrton Senna afinó el NSX antes de su lanzamiento. Después de su primera vuelta, dijo que el chasis estaba demasiado blando. Honda rediseñó la suspensión y reforzó la estructura siguiendo sus indicaciones. 43. ¿Veis? En 2017, Max Landman rodó un vídeo con dron y voz en off para vender el Accord de 1996 de su novia. Millones de visitas. 44. Honda posee su propio aeropuerto en Greensboro, Carolina del Norte, y fabrica aviones. El Honda Jet es el jet privado ligero más vendido del mundo desde 2017. Honda fabrica el coche más vendido en América, la moto más vendida del mundo y el jet privado más vendido del planeta. 45. El 1 de enero de 2022, los sistemas de infoentretenimiento de millones de Hondas retrocedieron al 1 de enero de 2002. Honda había programado sus contadores con un límite de 20 años. 46. El NSX tardó 6 años en desarrollarse, de 1984 a 1990. El equipo usó el Ferrari 328 como referencia. El NSX resultó más rápido en el Nürburgring y costó la mitad. 47. El Honda CRZ de 2010 fue el primer vehículo híbrido del mundo con caja de cambios manual de serie. Un híbrido para los que no querían renunciar a cambiar marchas. 48. El Honda Civic tiene un pequeño easter egg oculto bajo la alfombrilla de goma de la consola central. No hay una descripción oficial de qué es exactamente. Existe. Los propietarios lo han encontrado. 49. El Honda Vallada AMG se fabricó a finales de los 80 exclusivamente para Sudáfrica. AMG, antes de que Mercedes lo absorbiera, construyó una versión modificada del Honda Vallad para que Mercedes-Benz Sudáfrica tuviera un modelo asequible. 50. En 2015, 2 conductores recorrieron más de 8.000 kilómetros por Europa en un Civic Tourer diésel de 1,6 litros con 1,7 litros a los 100 kilómetros de media. 25 días, 51 Upparintin. Los Hondas nuevos desactivan automáticamente los airbags laterales si detectan que alguien está apoyado contra la puerta. El sistema identifica la posición del pasajero y ajusta la activación en consecuencia para evitar lesiones por el propio airbag. 52. Bopononits. Honda instaló pequeños generadores de vórtices en los retrovisores de la Ridgeline para reducir el ruido de viento en la cabina, la misma tecnología de las alas de avión aplicada a los espejos de una pickup. 53. A principios de los 2000, Honda fabricó cajas de cambios CVT secretas para bicicletas de competición. Solo 2 ingenieros tenían acceso y debían esconderlas en sus habitaciones de hotel entre etapas. 54. El Honda Accord, fabricado en Marysville, Ohio, fue en 1982 el primer vehículo extranjero producido en Estados Unidos. Honda fue la primera empresa japonesa en abrir fábrica en suelo americano, en plena guerra comercial entre ambos países. 55. En 1991, los Honda Accord amarillos fueron retirados en varios países europeos porque su pintura contenía cromato de plomo, un pigmento tóxico que incumplía las normativas. No era radiactivo, como se llegó a publicar, pero sí peligroso. 56. El S2000 tiene el motor detrás del eje delantero, pero delante de la cabina. Es
Técnicamente, un coche de motor delantero central. No es tracción trasera clásica. No es motor central puro. 57. La división de Fórmula 4 de Estados Unidos usa el motor del Honda Civic Type R de segunda generación. El mismo motor que propulsa un turismo de calle con matrícula está en la base de los monoplazas de formación americanos. 58. En 2007, Tim compró un Honda N600 deteriorado en un mercado de segunda mano como fuente de repuestos. 3 años después, revisó el VIN. Era el primer Honda importado a Estados Unidos en 1969. 59. Benz. Honda fue el único proveedor de motores IndyCar en 2006. En su primer año como proveedor exclusivo, las 500 millas de Indianápolis registraron 0 averías de motor en toda la carrera. 60. Soichiro Honda evitó el servicio militar porque era daltónico. Tampoco recibió educación formal reglada. El hombre que construyó uno de los mayores conglomerados industriales del mundo no fue al ejército ni a la universidad. 61. El Honda Passport de 1993 era un Isuzu Rodeo con emblema Honda, un acuerdo de fabricación conjunta entre las dos marcas. El Passport no fue un caso aislado. La industria tiene más rebadging del que la gente conoce. 62. El emblema rojo de Honda está reservado exclusivamente para la línea Type R. No hay ningún otro modelo, por potente o caro que sea, que lleve ese emblema rojo. 63. One S. En 2020, Honda logró su 80ª victoria en Fórmula 1, 800 victorias en la categoría reina del automovilismo mundial, un número que solo pueden igualar o superar Ferrari, McLaren y Mercedes. 64. Data Center Helmutin. Honda posee un aeropuerto privado en Ogawa, Saitama, y otro en Greensboro, Carolina del Norte. Ambos son operativos y se usan para pruebas de aviación y transporte interno. 65. Duality Saying. El eslogan de Honda ha evolucionado de You meet the nicest people on a Honda, conoces a la gente más agradable en una Honda, en los años 60 al actual The Power of Dreams. El primero habla de comunidad. 66. El Honda CRZ, lanzado en 2010, fue el primer y único híbrido manual de producción en la historia del automóvil. Honda lo descontinuó en 2016. 67. El Honda Monkey fue construido en 1961 para un parque de atracciones japonés como atracción para niños. La demanda externa fue tan grande que Honda lo comercializó desde 1964. 68. Honda tiene una serie de anime oficial llamada Type S, producida para Acura y disponible en YouTube. Un fabricante de coches con producción propia de anime. Honda lleva décadas mezclando cultura pop y marca de una forma que ningún competidor ha replicado. 69. InDesign. En 2020, el Accord de Lake fue robado en Ontario. La policía pidió a Honda los datos GPS. Honda se negó porque el propietario no estaba suscrito a Honda Link. 70. El Honda Element tuvo un seguimiento casi de culto por su practicidad, su versatilidad y su carácter peculiar. También fue objeto de una demanda colectiva en 2010 por tendencia al incendio del motor. 71. El Honda del Sol tiene nombre autoexplicativo en castellano. Se llama literalmente Del Sol. En algunos mercados incluía techo rígido retráctil guardado en el maletero, uno de los mecanismos de apertura más ingeniosos de los años 90. 72. Inlay. El Accorsair era un sedán deportivo japonés que Honda construía en Ohio, pero no vendía en Estados Unidos. Los enviaba a Japón y los compradores americanos debían reimportarlos como coches usados. 73. Los puertos de admisión del Acura Integra Type R se pulían a mano en fábrica. Cada uno, en un coche de producción en serie. Honda decía que era la única forma de garantizar la uniformidad de flujo. 74. El NSX tardó 6 años en desarrollarse. El equipo usó el Ferrari 328 como referencia. El NSX resultó más rápido en el Nürburgring y costó la mitad. Los japoneses no suelen hacer las cosas a medias. 75. Honda fue multada con $70 millones en 2015 por no notificar 1.700 reclamaciones por muerte y lesiones ligadas a las bolsas Takata. El escándalo Takata afectó a decenas de millones de coches de múltiples marcas y generó el mayor proceso de retirada de la historia del automóvil.
76. El Honda Ridgeline tiene una de las páginas de Wikipedia más exhaustivas de cualquier vehículo, gracias a un propietario que trabajaba para el Departamento de Defensa americano y sabía perfectamente cómo documentar y citar. La llegó a simplificar porque era demasiado densa. 77. Honda posee su propio aeropuerto privado en Ogawa, en la prefectura de Saitama, Japón. El aeropuerto de Honda es operativo y se usa para pruebas de aviación y transporte interno. 78. Los retrovisores del Honda E, el urbano eléctrico lanzado en 2020, son cámaras. No hay retrovisores convencionales. Las imágenes se proyectan en pantallas dentro del habitáculo. 79. El limpiaparabrisas trasero del Honda Pilot se activa automáticamente al meter la marcha atrás bajo la lluvia. El coche detecta la lluvia, detecta que el conductor quiere retroceder y asume que necesita ver por la luneta trasera. 80. En 1997, el Honda Integra Type R americano solo venía en blanco y sin opciones de equipamiento, salvo el aire acondicionado, sin color, sin extras. 81. Into the Nentica. Honda exportó en 2012 1 millón de toneladas de soja desde sus tierras agrícolas en Ohio a Japón. Honda es también, entre otras cosas, un agricultor. 82. Intien. El Honda Insight de 2009 fue durante un tiempo el híbrido más barato del mercado europeo. Honda lo posicionó deliberadamente por debajo del Prius. La respuesta directa a que Toyota había popularizado el concepto de híbrido que Honda había inventado antes. 83. El sonido del WETEC, al cambiar el perfil de levas en altas revoluciones, ha generado una cultura popular propia, memes incluidos. Pocos sistemas mecánicos de un coche de calle tienen identidad cultural reconocible. 84. La tercera generación del Honda Integra llegó al mercado con 4 faros. Los compradores japoneses no la recibieron bien. Honda renovó el modelo 2 años después con faros de pieza única. 85. A principios de los 2000, Honda fabricó cajas de cambios CVT secretas para bicicletas de montaña de competición. Solo 2 ingenieros tenían acceso. Al final de la temporada, Honda destruyó todos los prototipos. 86. El Honda SMX de los 90 tenía asientos delanteros y traseros abatibles que convertían el habitáculo en una cama plana. Honda jamás confirmó para qué exactamente. Si giras la M del nombre al revés, se convierte en una W. Honda decía que satisfacía las necesidades de los residentes de zonas urbanas congestionadas. 87. En 1928, Soichiro Honda modificó un Ford T con motor de avión para batir el récord de velocidad japonés. Lo logró, 120 km por hora. 88. El Honda Accord es uno de los coches más robados de Estados Unidos junto al Civic. Ambos aparecen consistentemente entre los 10 más sustraídos del país. Hay tantos en circulación que las piezas tienen mercado asegurado. Ser el más fiable y popular tiene también ese coste. 89. Honda fue la primera empresa automovilística japonesa en ganar la Fórmula 1 como constructor en 1986, con Williams Honda, y en 1987 como proveedor exclusivo con McLaren Honda. Los 4 campeonatos de Ayrton Senna y el dominio de finales de los 80 tienen motor Honda. 90. En 2015, 2 conductores recorrieron más de 8.000 kilómetros por Europa en un Civic Tourer de 1,6 litros diésel en 25 días con un consumo medio de 1,7 litros a los 100 kilómetros. Repostaron 9 veces en todo el trayecto. 91. MIT. El NSX fue uno de los primeros coches de producción en usar fibra de carbono en su estructura. Barra antivuelco, pilares del techo y elementos estructurales críticos. Todo de carbono de serie en 1990. 92. Honda tiene un programa de donación de órganos en Japón llamado Life Wings. Cada nuevo comprador puede registrarse como donante durante el proceso de compra del vehículo. 93. El Honda City Turbo 2 de 1983 incluía de serie un scooter plegable Honda Motocompo en el maletero. Un coche que llevaba su propia moto integrada para resolver el último kilómetro del conductor. 94. El Honda RA 272 de 1965 fue el primer coche de Fórmula 1 completamente fabricado en Japón,
Ganó el Gran Premio de México pilotado por Richie Ginter. 95. La planta de Swindon, inaugurada en 1989, fabricó Civics y Accords durante 30 años. Honda la cerró en 2021 por el impacto del Brexit en la logística de componentes. 96. El Honda Motocompo pesaba 42 kilos, se plegaba en un minuto y circulaba a 45 km por hora. Se vendió entre 1981 y 83. 97. Honda diseñó el Honda Jet con los motores sobre las alas, una configuración que nadie había usado antes por parecer contraintuitiva. El resultado fue un interior más espacioso y mejor aerodinámica. 98. El Honda Accord ha sido fabricado de forma continua desde 1976, 9 generaciones, casi 50 años. Es uno de los modelos con mayor longevidad comercial en la historia del automóvil. 99. El Civic CRX de 1983 pesaba menos de 800 kilos, sin turbo, sin tracción total, sin asistentes electrónicos. Solo peso bajo y motor bien afinado. 100. La filosofía de Honda se llama Yoi Shigoto, buen trabajo. Eso explica por qué un Accord puede hacer 1.000.000 de millas con el motor original, por qué el Integra Type R se pulía a mano y por qué Honda destruye prototipos en lugar de lanzarlos sin estar listos. 101. Peter Itin. Honda fue fundada en 1948 por un mecánico autodidacta daltónico que Toyota rechazó, que sobrevivió un terremoto y 2 bombardeos y que empezó de cero. Hoy es el mayor fabricante de motores del planeta y el mayor fabricante de motos de la historia. Y esos fueron los 101 datos que probablemente no sabíais sobre Honda. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme en los comentarios cuál fue vuestro favorito. Nos vemos en el próximo vídeo